La política, un orden desordenado. La política es un circo de mediocridad. La política y las ideas de la misma son revelaciones de la mente del político y de sus miedos interiores. El trauma o las razones del político no son apoyadas por sus alrededores y su percepción interna mediocre no le es suficiente para su autocredibilidad. Su ser es débil y al no aceptar su debilidad acepta el poder y él mismo lo ciega eliminando sus vergüenzas etc. de forma irreal. Todo lo que es la persona vive en él. La política es una distracción como cualquier trabajo pero con un poder material más elevado que otros trabajos. La forma de derrocar a la política es devorando el ego y los miedos del político internamente o exteriormente. La política son bandos contradictorios, un orden y un desorden constante. La supervivencia humana es distraída por un molde irreal y comodidades que distorsionan la percepción del humano. El orden de la política es un arreglo y un desorden al mismo tiempo de la mente de la persona política. La mente crea todo sea de la forma que sea, la psicología e inteligencia lo es todo y ninguna materia impide que la verdad y que el miedo sea revivido tarde o temprano. La muerte es el lenguaje de la vida y tarde o temprano nos recuerda la lengua que habla la vida. El político padece de personalidad y carece de ser un sujeto subrepticio. Su furtividad interna es despedazada por su deseo de poder material y su debilidad es mostrada por el mismo deseo. El ser humano es estúpido y cuando ve un éxito por muy falso que sea, para él será real y sus ansias de poder e impaciencia revelan sus debilidades más frágiles. Las personas discuten por partidos políticos constantemente si su opinión del mundo revelan sus deseos internos y su carácter real tras su confesión realizada. El autoengaño del ser humano y de aceptar la política y sus partidos como un bien supremo, nunca llegará. Todo intento de bien es un mal al mismo tiempo y la política es una percepción y un desorden que solo entorpece la naturaleza humana y da voz a la mediocridad y al autoengaño del político o de las personas. El político es dirigido por su interior y la aceptación interna precisa de un apoyo de materia cárnica de la masa de masas. El populacho y su popularidad hacen popular su idea y su ego, pero la perfección no se encuentra en la política y su pensamiento erra igual que el de la masa y el cambio de un bando nuevo se ansía. El cambio no existe y solo es una distracción más de su autoengaño y un desorden y un contagio mental de la educación irreal humana que busca en un vacío un bienestar que nunca será real al menos que acepten la mentira y la deseen hasta que vivan en una ficción tal como la que vive la mayoría de personas en el siglo XXI. El único orden social y también inexacto, pero más acertado de la vida hacia el humano, es el miedo y el control vivencial de los mismos, pero factores como la traición, imprevisibilidad, muerte y la carencia del miedo, entre otras, seguirá reinando y anunciándose el caos humano. El pueblo es estúpido y el poder otorgado a la masa es una estupidez descontrolada. El político estúpido creará estupideces y defenderá poco a poco su ego entre más opciones que se le muestren, pero llegarán al mismo interés y desinterés perceptivo y estúpido por intentar arreglar algo que estuvo destrozado desde hace tiempo. Y el político inteligente no existe, su respuesta es la apolítica decisión alejada de la masa tras saber que la masa es una insolubilidad y una deambulación equivocada y sin cura, sabrá que el final sin cavidad y sin posibilidad de un orden será inevitable y llegará a la humanidad en algún momento en forma de regalo sorpresa, un intento con fallas mires donde mires un orden desordenado. Si no existiera la política, el ser humano aprovechador e inteligente crearía otra política y la masa buscaría un sentido, ya que la cantidad de gente perdida en los caminos es abundantemente constante y la unión social exclamaría desesperanza y tomarían la primera mano que se le ofreciera con una buena intención o una novedad intencionada en ellos. El caos es aburrido y llegará el entretenimiento posterior al caos y las esperanzas humanas atrasarían el caos antes que aceptarlo por su miedo, debilidad e inaceptación de la realidad. La lobotomía educativa actual es debilidad y una conversión de sensibilidad cristalina. El psicópata es insensible y la sensibilidad se ve atacada tras la crudeza real de la naturaleza humana insensible.
El cerebro ha sido manipulado y la mentira reina en los seres humanos. Muy pocas encuentran la verdad y la aceptan al lado suyo. La política tiene muchas formas, pero su iniciativa, principio y fin es un anexo a la sociabilidad, la cual no es sociable en aspectos perceptivos, es una forzosa obligación mental falsa que se enlaza en un orden desordenado, irreal y estúpido que persigue un entretenimiento y evita el miedo, y la fortaleza abraza la debilidad y la moda buscan un bando y la inconformidad es constante, su acción acciona en la desesperación y el miedo a su inactividad próxima, la muerte. La política es una forma sin forma, una deformación formada en una próxima deformación irreconocible como última palabra que sentenciara la muerte. El inteligente apolítico observa el invento y persuade sus fallas y destruye y crea todo lo que desee tras el camuflaje de la masa y su soledad. Una creación tiene sus puntos destruibles, el ser humano nace y muere, la mortalidad humana innova y destruye, nada es inmortal, todo invento humano es una destrucción. Las personas hacen material su interior inmaterial y mueren como los objetos que compran de una forma engañosa, la materia se desgasta y ellos maquillan su putrefacción para ver algo diferente en una indiferencia impoluta. El padre de la política fue Platón, o eso dicen. Platón era un gran filósofo adorado por la masa, pero su propósito era el del perfeccionamiento y felicidad política de todos los ciudadanos. Buscaba mejoría a costa de lo que fuera necesario en la ciudadanía, pero ¿qué es lo mejor y lo peor? Platón era un supuesto filósofo. Era un humano autoengañado, su supuesto orden era su supervivencia social, su percepción y su ego, sus creencias son universales, no verídicas, el orden era un desorden tras intentar buscar un orden en algo sin sentido, si moría su mente moría, él moriría su mundo y defendió su mundo tras el engaño y la inaceptación de la realidad que ahora se vive. Su charlatanería era su política tras la locura que nacía sin la comunicación social, entre necios buscaban una recta tras su perdición circular, crearon una mentira y la apodaron como una verdad por miedo a mirar a las grietas de la realidad pura. Y tras el apoyo y la perdición y desesperanza humana, mutua, él influenció a la masa de forma irreal con que la verdad era lo universal, pero lo universal era el miedo y asimismo complacieron la mentira y mataron a la verdad tras la búsqueda de un bien que nunca existió.